2:15 y después vamos a brincarnos para Hebreos 2:14 al 15. Hoy día vamos a terminar todo este mes que hemos estado enseñando, hablando, predicando acerca de la vida de David, ¿no verdad? De cómo él puede vencer, de cómo, ¿no verdad? De todo lo que David hace como una sombra de lo que Cristo iba a venir a hacer. Estamos haciendo sobre la cueva, el ministerio de la cueva. Yo he aprendido muchas cosas en este mes acerca, ¿no verdad?, de que las cuevas no son para mal, hermana María, sino que son para, ¿no verdad?, procesarnos y hacernos mejor. Recuerde que David fue ungido, pero también fue procesado y después fue bendecido. Amén. Y en todo momento la mano del Señor estuvo con él. Cuando venció a Goliat, cuando se escondió en la cueva de Adulán, ¿no verdad?, cuando fue rey, cuando fue ungido, siempre Dios ha estado con él. Amén. Colosenses 2:15. Así un poquito chapado a la antigua, nos ponemos de pie, gloria a Dios, para poder darle reverencia y honor a la palabra del Señor. Y después se sienta, quítese los zapatos, ¿no verdad? No se duerma nomás, pero puede estar confortable. Amén. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Son palabras poderosísimas. Y despojando a los principados, en otras palabras, quitándoles el poder a los príncipes y a las potestades. Principados y potestades son dos niveles de demonios súper altos, amén, al nivel de ángeles y arcángeles. Y dice que les quitó el poderío a ellos y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando el enemigo pensó que había vencido, no se dio cuenta que el Señor lo estaba venciendo. Amén. Hebreos 2:14-15. Hebreos 2:14-15, no está muy lejos el uno del otro. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Amén. Gloria a Dios. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, venimos hoy delante de ti, Señor, como un remanente, Señor, que ha escogido hoy día, Señor, lo mejor del día, que es venir y darte gloria a ti, Padre. Te pido hoy día, Señor, que hables a través de la boca de este siervo, Señor, que moldees mis pensamientos y mis labios, Señor, para que tu voluntad sea hecha hoy día por sobre todas las cosas. Te agradecemos de antemano que eres un Dios misericordioso, Señor, y por la obra que estás haciendo y continúas haciendo en mi vida y en esta iglesia. Gracias, porque solamente tú, Señor, y solamente tú eres el Dios de dioses y Señor de señores. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Tome asiento, por favor. Gloria a Dios. Hebreos es importante porque el libro de Hebreos, ¿no verdad?, nos hace referencia a la razón por la cual muchos estamos en servidumbre al pecado, y la razón por la cual dice que fue por el temor a la muerte. Pero las buenas noticias del Evangelio es que Cristo venció la muerte. Amén. Hay mucha gente buena. Cristo no es Cristo porque es bueno, ¿no verdad? Un personaje en el Nuevo Testamento que le dijo: Señor bueno, le dijo: ¿por qué me llamas bueno si solamente bueno es Dios? ¿No verdad? Él mismo se puso a contradecir a este hombre, ¿no verdad?, de por qué lo llamaba bueno. Porque en realidad que hay muchos hombres buenos, pero no tan buenos como Dios. Amén. Lo que los separa al Señor del resto de hombres como Confucio, ¿no verdad?, Buda, Sócrates, todas estas gentes, la Madre María Teresa de Calcuta, toda esta gente que hicieron tantas obras buenas, lo que los separa a Cristo de todos es una tumba vacía. Y la tumba está vacía porque al tercer día se levantó, porque fue al infierno o a la Hades, tomó las llaves de la muerte, se las llevó consigo, y hoy en día todos morimos, pero morimos en Cristo Jesús y resucitamos en Cristo Jesús. Amén. Ese es el paradigma del Evangelio, es la
razón por la cual nos levantamos y predicamos, es la razón por la cual vivimos, porque ya la muerte perdió su aguijón en la vida nuestra y hoy día tenemos vida y vida en abundancia solamente en Cristo Jesús. Amén. Hoy día vamos a hablar acerca de Cristo como el verdadero David. Voy a tratar de darle la vuelta a todos los mensajes y ponerlo en uno solo para poder hacer una exegesis bíblica, ¿no, verdad?, de lo que es David o de por qué David estaba. Cuando yo estaba en la Marina de Estados Unidos con mi esposa, ¿no, verdad?, estábamos estacionados en Japón y a mi esposa no le gustaba Japón, no le gustó la cultura, no le gustó la manera de vivir, ¿no, verdad? Como éramos jóvenes, recién casados, ¿no, verdad? Ella se embarazó del mayor, ya estando allá, ¿no, verdad? Y tuvo miedo de dar a luz en Japón, porque le dijeron que si se quedaba en Japón, tal vez iba a ir a un hospital japonés y tal vez no haya quien le traduzca. Una muchacha joven, primer hijo, nueva, todos acá, ¿no, verdad? Quería que su mamá esté con ella y comprensiblemente, ¿no, verdad?, tomamos la opción de yo salirme del ejército para que ella pueda volver a San Diego, estaba su mamá, y dar a luz a Kobe, al más grande. La idea mía era, ¿no, verdad?, de volver a San Diego y después de unos meses antes que se me acabe el contrato, decir, bueno, cambié de opinión, quiero firmar otro contrato, ¿no, verdad?, y quedarme y hacer una vida militar, lo cual era mi intención, ¿no, verdad? Pero a veces uno propone y Dios es quien dispone, ¿no, verdad? Todos esos planes se fueron a un lado, ¿no, verdad?, cuando me di cuenta, ¿no, verdad?, que el ser esposo y padre era más importante que cualquier carrera. Así que tomamos la opción de no ir, ¿no, verdad? Fui a trabajar al shipyard en San Diego, estaba como un boiler maker, hacía buen dinero, pero era un trabajo que no iba con mis aptitudes físicas, ¿verdad? No me gustó para nada, así que no sabía dónde ir, qué hacer, ¿no, verdad? Mi papá cada vez me llamaba, decía, anda a la escuela, prepárate, ¿no, verdad? Y le tomé caso, fui a la universidad en San Diego, ¿no, verdad? Tomé clases, ¿no, verdad?, el asociado para poder ser terapista ocupacional. Pero digo todo esto porque dentro de las clases de la universidad había una clase que me llamó mucho a mí la atención, amén, y de eso he aprendido mucho, y se llamaba comparación y contraste dentro del inglés, ¿no, verdad? Comparación y contraste es cuando usted compara una cosa por lo que tiene similar y lo hace el contraste de lo que no tiene. Entonces la maestra siempre decía, ¿no, verdad?, traigan cualquier cosa de la casa y van a hacer una comparación y un contraste, ¿no, verdad? Y a veces ella llegaba y tenía una piedra, decía, bueno, dime la comparación entre esta piedra y estas llaves, ¿no, verdad? Y uno tenía que pensar, ¿no, verdad? Bueno, ¿qué tiene de similar una piedra con las llaves? ¿Y qué tiene de diferente, no, verdad? Y la idea de este ejercicio era de poder pensar un poquito más afuera de la caja, ¿no, verdad? Y a mí me gusta esto porque esto me ayuda cuando yo hago mis estudios bíblicos a poder pensar fuera de la caja y de la norma, amén. Soy un poquito excéntrico en esa manera y hoy día quiero hacer una comparación y un contraste acerca de David y de Cristo. Quiero que miremos las similitudes de David y Cristo y a la misma vez las diferencias de ellos, porque cuando entendemos esto va a haber una luz que se nos encienda en el cerebro, amén. Existe un gran peligro cuando predicamos sobre David y Goliat. ¿Por qué? Porque podemos terminar diciendo, sea como David. Yo he escuchado muchas veces, ¿verdad?, ay, que el espíritu de David venga a mí, ¿no, verdad? Yo no quiero el espíritu ni de David, ni de Pablo, ni de Pedro, ni de Juan, ni de Tutankamón, ni de nadie. El único espíritu que yo quiero en mi vida es el Espíritu Santo de Dios, amén, porque entiendo que con ese espíritu soy más que vencedor. Pero David no es el mensaje principal del capítulo, aunque el libro lleve su nombre. La Biblia no fue escrita para producir admiradores de David. La Biblia fue escrita para producir discípulos de Jesucristo. Desde Génesis hasta Revelaciones, el único propósito de este libro es de hacernos discípulos del Señor. Amén. David es importante, claro que sí, muy importante, pero David solamente es una sombra de las cosas grandes que el Señor iba a hacer. David fue una sombra, Cristo es la realidad. David apunta hacia Cristo. Todo
el Antiguo Testamento señala al Hijo de Dios como el autor principal de nuestra fe. Amén. Jesús mismo declara: escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, en Juan 5:39. En otras palabras, cuando tú leas esta Biblia, cuando tú abras cada pasaje de esta Escritura, te van a dar y te van a señalar directamente al Señor. La historia de David encuentra su verdadero significado solamente cuando la podemos ver a través de Cristo Jesús. Amén. El anteojo para poder mirar a Cristo son cada uno de estos hombres, ¿no verdad? Que Dios pone en las Escrituras, ¿no verdad? Ahí Hebreo nos habla acerca de la fe y de todos estos hombres de fe, ¿no verdad? Son importantes, pero ellos solamente apuntan hacia el más importante, que es Cristo. Amén. Ahora mire, si hablamos de David, ¿no verdad? Y de lo que pasó en la historia de ellos, Israel era incapaz de salvarse. Observemos cuidadosamente la escena, usted entiende, ¿no verdad? Primeramente, Israel no peleó. Israel no descendió, Israel no ganó, Israel solamente observaba. Y hay momentos en la vida de cada uno de nosotros que nadie va a pelear por ti, que nadie va a descender contigo, que nadie va a ganar, simplemente van a observar. Amén. Durante 40 días, dice la Biblia, que permanecieron paralizados por el temor. Sí tenían un pacto con Dios desde Abraham, pero el miedo los había frisado. Tenían sacerdotes, tenían ejército, tenían músicos, tenían sacrificios, tenían historia, pero ninguna de esas cosas podía vencer a Goliat. Necesitaban un representante, necesitaban alguien que diga: heme aquí, envíame a mí. Necesitaban alguien que diga: yo puedo con él, porque si Cristo está conmigo, ¿quién en contra de mí? Y hay batallas y hay peleas en las cuales Dios está buscando que alguien no diga: ay, pobre de mí, sino que alguien diga: en medio de la cueva, Señor, mándame con los 400 que yo voy. Eso mismo ocurrió con toda la humanidad. Romanos 3 declara que no hay justo ni aun uno. Amén. No hay nadie que pueda ser mejor que el Señor. Toda la humanidad estaba paralizada por el pecado que había en ellos. Amén. Estaba esclava del pecado. Estaba siendo dominada por Satanás. Satanás tenía su recreo en esta tierra con los hijos de hombres. Amén. Estábamos condenados a la muerte, porque dice que la paga al pecado era la muerte, y que nosotros estábamos predestinados a ser como ovejas directo al matadero. No había salvación para ninguno de nosotros. Ni Sansón con su fuerza podía salvarnos, ni David, no verdad, con toda su sabiduría, y su hijo Salomón podía salvarnos. Nadie podía salvarnos de la muerte segura, que es lo que el pecado conlleva. Estábamos condenados por vida a la muerte. No necesitábamos otro maestro más, había muchos maestros. Y ese es el problema con los judíos, que los judíos no aceptan, la mayoría de los judíos no aceptan a Cristo como el Redentor, solamente como un Mesías más. Amén. Las religiones más grandes del mundo tienen otros maestros y creen que Jesucristo es un buen maestro, ¿no verdad? Pero no necesitamos de un maestro más para poder salvar nuestra vida. No necesitamos de un profeta tampoco. Lo que necesitábamos era de un Salvador. Así como Israel necesitó de un David, la humanidad necesitó un Cristo Redentor de gloria, que pueda arremangarse las mangas y que pueda ir en la cruz por ti y por mí, porque el lugar de la cruz no era de Cristo, era tuyo y era mío. Si miramos la historia, David descendió solo. David no era solo. Tenía 7, 8 hermanos, tenía un padre, tenía amigos, tenía gente que conocía. Sin embargo, cuando le tocó pelear, tuvo que ir solo. Y Cristo también tuvo que descender solo. Amén. Observe la similitud, observe la comparación. David baja al valle y nadie lo acompaña. Toda
Toda la nación permanece detrás. David pelea solo, Jesús también descendió. Descendió desde la gloria, se hizo o se vistió en ropa humana, en carne. Tomó, dice la Biblia, forma de siervo, dejando todo arriba. Entró al valle de nuestra condición humana, una condición deplorosa, el valle de sombra de muerte para Jesucristo era su forma humana. Fue tentado por el mismo Satanás, fue rechazado por mucha gente, incluso los que llamaron a él maestro. Fue traicionado por el círculo íntimo que tenía él en su ministerio. Fue golpeado, fue abofetado, fue ofendido, fue humillado, fue crucificado y en la cruz peleó completamente solo. Esta batalla era solamente del Señor, amén. Así que por tanto usted tiene que entender que cuando el enemigo se para de frente a ti, no es la batalla entre tú y el enemigo, es la batalla entre el Cristo que venció y el enemigo que ya fue derrotado. Cuando Cristo estaba en Getsemaní, los discípulos huyeron. Los discípulos se quedaron dormidos. Los que dijeron, te juro por todo que nada te va a pasar, se quedaron dormidos. No pudieron hacer nada. Cuando estaba frente a Pilato, nadie habló por él. ¿Dónde estaban los que fueron sanados de tantas enfermedades? ¿Dónde estaba la gente que decía, Hosana, Hosana? Todo el mundo enmudeció. Los discípulos se fueron corriendo por el miedo a pescar. Yo entiendo que Pedro vaya a pescar, él era pescador, pero ¿qué hacía metido Mateo ahí pescando con ellos? Mateo no era pescador, Mateo cobraba taxes. ¿Estaba cobrando los taxes a los pescados o qué? Estaba contando los pescados en la barca. Pero mire, el miedo nos lleva a situaciones que pareciesen correctas y no están correctas en los ojos de Dios. Nadie habló por Jesucristo en frente de Pilato. Cuando estaba en la cruz, parecía que estaba completamente abandonado. Vaya a Google, vaya al televisor y mire la pasión de Cristo y mire la foto del Cristo, ¿no verdad? Claro que es un actor, ¿no verdad? Pero mire, ¿no verdad? Cuán masacrado estaba. Nadie daba ni 5 centavos por él. La gente se burlaba. La gente decía, no, que eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Cuando estaba en la cruz, parecía completamente abandonado. ¿Por qué? Porque estaba haciendo lo que David solamente simbolizaba. El verdadero representante estaba peleando por su pueblo. Porque hay peleas que se tienen que pelear solas. Porque hay peleas, hermano y hermano, que estamos ganando aunque parecemos que estemos derrotados. No se confunda si me mira callado, si me mira cabizbajo, aún estoy peleando. No se sorprenda si usted dice, ay, el pastor ya no tiene energía, aún estoy peleando. Aunque no me mire por fuera como un victorioso, por dentro tengo al león de leones, al Señor de señores, al león de la tribu de Judá, que sigue peleando conmigo y por mí. Goliat representaba al enemigo. Y absolutamente todos tenemos un Goliat y un enemigo en nuestra vida. Satanás es el verdadero gigante de la humanidad. Goliat simplemente era una sombra de lo que iba a venir. Goliat era enorme, era impotente, invencible para Israel, pero Goliat solamente era una ilustración, era una sombra del verdadero gigante de la humanidad. El verdadero enemigo siempre fue mucho mayor, y la Biblia dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, pero por un hombre también fuimos redimidos del pecado. La muerte pasó a todos los hombres, y Satanás tenía el imperio y la potestad sobre la muerte. Satanás tenía el control de nuestra vida para darnos para que no entremos al cielo, y la humanidad estaba completamente derrotada. No había salvación absolutamente para nadie. No existía ningún ser humano capaz de derrotarlo hasta que apareció Jesucristo. Hebreos 2:14 no dice sino que declara, es una declaración de guerra. Dice, para destruir por medio de la muerte al que
tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Para qué vino Jesucristo? Vino para tomar lo que era de él y dárselo una vez más de vuelta a sus hijos, la iglesia. Si bien David destruyó un gigante, Cristo destruyó al príncipe de las tinieblas. David liberó una nación, pero Cristo vino a liberar a toda la humanidad. Cuando David liberó, solamente liberó al pueblo de Israel. Cuando Cristo vino, liberó al guatemalteco, al puertorriqueño, al ecuatoriano, al hondureño, al africano, al chino, al que cree como al que no cree. Cristo vino y lo hizo todo por todos nosotros. Y esa victoria tiene mucho simbolismo, porque aquí encontramos una de las doctrinas más hermosas del Evangelio. Cuando David venció, Israel ganó. ¿Por qué? Porque David era su representante. Ellos no pelearon, ellos no lanzaron piedras, ellos no derrotaron a Goliat. Israel no hizo nada. Sin embargo, recibieron toda la victoria. Esto es exactamente el Evangelio de Jesucristo. Usted y yo no derrotamos al pecado. El pecado nos sigue venciendo. Pero Cristo sí lo derrotó una vez. Nosotros no vencimos a la muerte, pero Cristo sí la venció por ti y por mí. Nosotros no derrotamos a Satanás. Él sigue gobernando, pero Cristo sí lo derrotó y lo expuso en una cruz. Y ahora, todo aquel que está unido a Cristo por la fe, dice la Biblia, participa de su victoria. Esta victoria no es mía ni tuya, esta victoria es del Señor. Pero como somos hijos de Dios, somos coherederos de las grandezas y las riquezas de Cristo Jesús en gloria. Primera de Samuel 17:40 dice: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Muchas veces, ¿no, verdad? Decimos, ay, qué buena puntería la de David. No crea que tiene buena puntería David, amén. Si David tuviera buena puntería, hubiese llevado solamente una piedra. No, ay, qué fe. Si David tuviese fe, una sola piedra le hubiese bastado, pues llevó 5. Hello. Y vamos a hablar de exagesis bíblica, no de suposiciones. Amén. Primero eran piedras lisas, dice la Biblia. Yo le expliqué, ¿no, verdad?, que en los llanos del monte caían arroyos de lo alto hacia abajo, ¿no, verdad? Como caían de arriba hacia abajo, el agua golpeaba y el agua es lo que alisaba las piedras. Las piedras del río siempre son lisas por el caudal que lleva el río. Amén. Gloria a Dios. Eran piedras lisas. La palabra hebrea traducida como lisas es ayuque. Ayuque relaciona con algo suave o algo pulido. La piedra que David utilizó había pasado por un proceso antes de llegar a su mano. Entiende algo, a veces tú eres la piedra que Dios quiere usar para vencer un gigante, pero para poder usarte tiene que procesarte, tiene que meterte por los caudales de ríos, tiene que animarte, tiene que quitar las ásperas áreas de tu vida para que estés lisa y fina para poder ser usado en el Señor. El agua la había trabajado a las piedras. Y es curioso porque a David le ofrecieron una espada y le ofrecieron una armadura. Y todo eso había sido alisado y fino, pero por las manos del hombre. Y lo que David estaba buscando es que esté alisado por las manos de Dios. Y hay cosas que el hombre te va a querer dar y son de bendición, pero mucho mejor son si Dios te las da. Amén. Yo prefiero esperar en la voluntad de Dios, adelantarme, no, ¿verdad?, y tomar las cosas a mi manera. Yo prefiero que Dios me alice, que el agua del Espíritu Santo trabaje con mi vida, que el agua del Espíritu Santo procese esas áreas rígidas, esas áreas finas, esas áreas que están rocosas en mi vida, que me deje liso como una piedra de río. Ahora, ¿por qué 5 piedras, pastor? Y no solamente una. Le dije, porque no tenía fe, tanta fe como dicen.
El texto no dice que David tomó 5 porque el número 5 significa gracia. Eso no dice la Biblia. Eso decimos nosotros los pastores, que nos gusta añadir cosas a la Biblia. Amén. Esa interpretación se escucha mucho en predicaciones, pero no se puede demostrar exegéticamente a partir de 1 Samuel 17 que eso fue. La piedra, la explicación más natural es que David estaba preparado para efectuar más de un lanzamiento si fuera necesario. Tal vez digo, no, ¿verdad? Si una cae, si una no le atino, tengo otra. Y si otra no tengo otra. ¿No, verdad? Y no hay nada malo en la preparación, siempre y cuando tengamos fe. Amén, ¿no, verdad? Prepárese, no solamente ore los días martes, ore los miércoles, ore los jueves, ¿no, verdad? Por si acaso, ¿no, verdad? No solamente lea un versículo bíblico, lea 2, lea 3, por si acaso, ¿no, verdad? No solamente se porte como cristiano en la iglesia, no, portese como cristiano fuera de la iglesia, por si acaso, ¿no, verdad? Tal vez el gigante es más grande, tal vez lo que estoy haciendo ahorita no pueda con él, y es mejor estar sobrepreparado que perder la batalla. Yo quiero sobreprepararme para hacer frente al enemigo, que cuando el enemigo me mire, yo pueda tirar no 1, 2, 3, 4 o 5 piedras. Si una lo tumba, gloria a Dios, pero si no, tengo otra más guardada para él. Y si esa no puede, tengo otra más. Y si esa no puede, tengo otra más y otra más y otra más. Sin embargo, la piedra no era la fuente de victoria tampoco. Este es probablemente el punto teológico más importante en las armaduras que usó David, porque David declara antes de lanzar la piedra: Jehová te entregará hoy en mi mano. No le dice si Jehová quiere, dice Jehová te va a entregar en mi mano. No me paro aquí enfrente de ti, gigante, me paro sabiendo que Dios te va a dar a mí, que tú eres mío, no por quién soy yo, sino por quién es Él. En 1 Samuel 17:46, aquí existe un principio bíblico precioso. Dios no necesitó convertir a David en Saúl para darle la victoria. David enfrentó a Goliat utilizando capacidades desarrolladas durante sus años aparentemente insignificantes como pastor. No tenga de por menos los comienzos pequeños, porque en los comienzos pequeños Dios nos prepara para las batallas con gigantes. No tenga miedo, no, ¿verdad? Porque Dios aún no lo ha sacado del anonimato. En el anonimato Dios preparó a quien iba a vencer al gigante. Y a veces es necesario que estemos en el anonimato, que estemos en la cueva, siendo preparados, siendo redarguidos para poder pararnos y hacer frente al gigante que venga a nuestra vida. Lo que parecía entrenamiento para cuidar ovejas terminó siendo preparación para enfrentar gigantes y para poder vencer gigantes. Ahora, tenemos que entender que nosotros no peleamos para obtener la victoria. Nosotros peleamos desde la victoria. Yo no me paro con el gigante para ganarle y tomar la victoria. Yo me paro con el gigante sabiendo que ya soy vencedor. Mi punto de partida no está antes de la victoria. Mi punto de partida está desde la victoria. Cuando el gigante se para, yo me paro sabiendo que ya el gigante está vencido. Aquí cambia completamente nuestra manera de vivir, porque muchas veces pensamos que tengo que vencer para que Dios me ame. No, mentira del diablo. Dios me ama antes de vencer, porque Dios me ama en la victoria de su Hijo Cristo Jesús, no en lo que yo pueda hacer hoy día. Cristo ya venció. Ahora peleamos porque somos hijos de Dios, no para convertirnos en hijos de Dios, sino peleamos porque somos hijos de Dios. No luchamos buscando aceptación, luchamos porque ya fuimos aceptados en Cristo Jesús. Lero, lero, diablo, candelero, todo el mundo. No tiene usted por qué aceptarme, no tiene usted por qué quererme. Ya Cristo me aceptó y me quiso en el amado. No tengo por qué agradarle a usted ni a nadie en este mundo, solamente al Señor Jesucristo. Esa parte es importante porque mi aceptación está en Cristo.
No, si mi aceptación estuviese en usted, tuviera que yo hacer algo para agradarle. Y hay veces que le voy a agradar y hay veces que le voy a desagradar. Amén. No puedo de otra manera. Soy un humano frágil, ¿no verdad? Y con muchos problemas y muchos errores. Amén. Pero lo que a mí me gusta de la Biblia es que la Biblia me clarifica que fui aceptado en Cristo Jesús. Y hasta donde yo sé, Él no tuvo una reunión con ninguno de ustedes para ver si me aceptaba o no. La aplicación fue directamente al cielo. Él nos sentó, Él no le dijo, Gabriel, tráeme al resto de los arcángeles, vamos a ver si aceptamos hoy día a Eric. Bueno, está muy flaco, no, pasa al siguiente. No, ¿verdad? No. Dios me aceptó en su amor. No buscamos el favor de Dios. Aunque muchas iglesias de Buda enseñan eso. Vivimos desde el favor de Dios. Nos levantamos porque tenemos el favor de Dios. Abrimos los ojos porque estamos dentro del favor de Dios. No tengo por qué buscar lo que ya tengo. Cristo me lo dio. No buscamos una victoria futura. Vivimos desde una victoria que ya está consumada. Alabado sea el nombre del Señor. El creyente no pelea desde la derrota hacia la victoria. Eso es pelear al revés. El creyente pelea desde la cruz hacia el mundo y en la cruz está la victoria. Nuestra posición espiritual no comienza en el valle, comienza en el trono donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. Entienda usted quién soy yo y quién es usted en Cristo Jesús. Tiene que hacerle acuerdo al enemigo que con quien se está enfrentando no es un cualquiera, que simplemente somos la niña de los ojos de aquel que ya le venció 2000 años atrás. Por eso el Salmo 23, que lo hemos leído todo este mes, tiene su cumplimiento en Jesucristo y su obra. Ahora vamos a entender mejor las palabras de David cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, porque solamente era una sombra, no era el valle. ¡Uy, santo! David era la sombra de Cristo. Y David dice, aunque ande por el valle de sombra de muerte. David no vio la muerte, solamente miró la sombra. Y esto es importante, porque solamente era una sombra. Porque Cristo derrotó a la muerte. La sombra nunca puede destruirte. Solamente aquello que tiene sustancia lo puede hacer. Y después de la resurrección, la muerte perdió su aguijón. Hoy en día la muerte solamente te puede mostrar la sombra, pero no te puede mostrar quién verdaderamente es, porque la muerte está derrotada por la obra de Cristo Jesús. Ahora el creyente puede caminar por el valle, no porque sea fuerte, sino porque Cristo ya venció aquello que producía el miedo. Por eso Pablo puede decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está lo que puede afectarnos hoy día? Pablo entendió que la muerte ya había sido vencida. Que aunque la muerte merodease y solamente podemos mirar la sombra, no podemos ver quién verdaderamente es. La muerte ya no gobierna, porque hoy en día Cristo gobierna para la gloria de Dios. Échame una mano, Eri, ven acá. ¿Sabes que yo soy medio? Eri, ven acá, échame una mano. Así, déjale salir, hermano. No lo agarre. Amén. Sácame esta cortina. Saca sin miedo. Que se ponga a la pastora conmigo y no contigo. No la dobles. No hagas de más. No hagas de más. No la dobles. Simplemente ponla así. Ponte aquí atrás de ella. Pero date la vuelta al otro lado. Amén. ¿Sí ve la sombra ahí? ¿Sí? Así era la muerte.
Así era David. Solamente era la sombra de lo que era de venir. No podía verlo físicamente. Cuando el Señor, ¿no verdad? Cuando a Moisés le dice, dime quién tú eres, o dime quién más es, yo soy el que soy, ¿no verdad? Solamente era la sombra. Nadie pudo ver al Señor. Por eso el hombre de Dios dijo, Señor, muéstrame tu gloria. Yo no puedo mostrarte porque no es tu tiempo, amén. ¿No verdad? Porque solamente miraban la sombra de lo que era de venir, amén. No se podía mirar al verdadero Hijo de Dios, solamente se miraba la sombra de lo que era por venir. No se ve la sombra, ¿sí? Amén. Ahí está el flaco, no sé si lo ve. Amén. Ahí está, ¿no es verdad? Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, pasó algo tan poderoso que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no es verdad? Hubo un terremoto, y cuando hubo el terremoto, y el Señor dijo, ¿no es verdad? Tesalestá, ya acabado es, ¿no es verdad? Cuando dio su Espíritu, dice que en el lugar santísimo, donde habían cortinas, la cortina que separaba la gloria de Dios, la cortina que separaba, o el velo que separaba el lugar santo, el santo de santos, ¿no verdad? Estaba el atrio, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio era la parte de afuera, en el lugar santo estaba el sacerdocio, ¿no verdad? Tenían los panes sin levadura, tenían la mesa de preposición, tenían el candelabro y tenían todos esos artefactos, y solamente el sacerdote podía venir y hacer eso. Pero había un lugar específico y resguardado donde solamente la gloria de Dios estaba, y ese lugar estaba en el lugar santísimo. Nadie podía ir al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote, una vez por año, cuando llevaba la ofrenda de expiación, no verdad, tenía que depositarla encima del arca del pacto, en el asiento que se llama el asiento de la preposición, y ahí tenía que poner la sangre. Y si la sangre era aceptada, no verdad, del cielo descendía un humo que era la gloria Shakina, y era la manifestación de que Dios había perdonado el pecado del pueblo por un año más. Ese lugar estaba siempre cubierto. Cuando el sumo sacerdote tenía que ir, se ponía las ropas sacerdotes y se ponían unos cascabeles en la pierna, y una cuerda estaba a su lado, y el sacerdote lo cogía de la cuerda y él iba hasta el lugar santísimo. Y si el sacerdote dejaba de sonar las cuerdas, es porque había muerto y la ofrenda no había sido aceptada. Pero si seguía haciendo bulla el cascabel, el sacerdote sabía que estaba vivo, ¿no verdad? Toda esa liturgia se acaba con Cristo Jesús, porque solamente era la sombra del que era de venir. Oh, escuche esto. Juan 1 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero los que le recibieron y creyeron en su nombre, a ellos les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, no por obra de sangre y carne, sino por obra del Espíritu. Aquí le quiero decir que cuando Cristo vino, Cristo se convirtió en el sacerdote, después en el sumo sacerdote, se convirtió en la ofrenda, porque él era la sombra de todo lo que era por venir. Él era el tabernáculo vivo, él era la ofrenda, él era el cordero pascual, él era el sumo sacerdote, y él era el que hizo la obra. Por eso cuando estaba en la cruz del Calvario y el terremoto tembló, dice que la cortina se rasgó del lugar santísimo, porque ya no había separación entre la gloria de Dios y su pueblo. Y la sombra que todos miramos hoy día la podemos ver en la persona de Cristo Jesús. A él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Esa sombra siguió moviéndose, se hizo persona. Esa sombra dio su vida. Esa sombra pagó tu pecado y el mío. Esa sombra fue a la cruz. Esa sombra dijo, y acabado es. Esa sombra nos dio redención y vida eterna. Tal vez hoy llegamos mirando gigantes, pero Dios quiere cambiar tu mirada. Ya no mires a David, mira al hijo de David. Ya no pongas tu esperanza en la piedra, pon tu esperanza en una tumba vacía. No confíes en tus propias fuerzas, confía en la obra perfecta de Cristo Jesús, porque el mismo Cristo que descendió al Calvario es el mismo Cristo que hoy camina contigo en tu
valle, aunque andes por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Ya no camino por ningún valle solo, ya no me paro frente a gigantes solo. Ahora tengo al Cristo de la gloria. Él no prometió que nunca habría gigantes, prometió que nunca caminarás solo. Y porque Él venció, nosotros también hoy día somos más que vencedores en Cristo Jesús. Hoy no venimos simplemente para que Dios quite un gigante. Eso sería muy fácil. Venimos para encontrarnos con aquel que ya derrotó al mayor de todos los gigantes. Quizás el enemigo te ha dicho que estás derrotado. Quizás te miras derrotado. Quizás caminas derrotado. Quizás pareces derrotado. Pero la cruz dice otra cosa de ti y de mí. Quizás tu valle parece interminable, pero el sepulcro vacío anuncia que el valle no tiene la última palabra y que el valle solamente es temporal, porque Cristo venció a la muerte. Póngase de pie, por favor. Hoy Cristo nos llama como iglesias. Y no nos llama solamente a recibir un milagro. Nos llama a recibir una vida nueva. Porque el mayor milagro no fue que David derribara a Goliat. El mayor milagro fue que Jesucristo venciera el pecado y derrotara a Satanás. El mejor milagro o el mayor milagro fue que Jesucristo destruyera la muerte y resucitara glorioso para darnos victoria. Por eso hoy podemos decir todos nosotros, la iglesia, con absoluta confianza: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y un día, cuando nos toque cruzar el último valle de esta vida, podemos verle, dice la Biblia, cara a cara al verdadero pastor, al verdadero Rey de Reyes, al verdadero David, a la flor del valle de Sharon, al lili en el desierto, al agua viva, a la puerta, al todopoderoso, al gran yo soy. Y cuando lo podemos mirar a Jesucristo, el león de la tribu de Judá, el cordero inmolado y resucitado, el Señor de los ejércitos, a Él sea toda la gloria, dice la palabra, por los siglos de los siglos, porque siglos van a venir y siglos se van a ir, pero el Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo creo que es menester, antes de cerrar con oración, de entender que que la unción proviene de parte de Dios, pero el proceso, las cuevas o los valles también provienen de parte de Dios, y es necesario aprender a cruzar por ellos, aunque se levanten sombras de muerte, aunque se levanten sombras de enfermedad, aunque se levanten sombras de dudas, aunque se levanten sombras de rencor. Todo lo que se levanta en el valle solamente son sombras, porque ya están derrotadas. Y cuando pasemos por ellas, entendamos que quien camina con nosotros es aquel que las venció 2000 años atrás y expuso a las potestades y principados en la cruz, abochornándolos y mostrándolos que ya no tienen poder sobre sus hijos.